Canal del Congreso presenta Agenda Parlamentaria. Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición en la que vamos a conversar con el congresista Juan Pari Choquecota, presidente de la Comisión de Trabajo y representante por la región Tacna. Congresista, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Me siento bienvenido y me parece muy bien. Y está usted en casa, además, claro, en el canal del Congreso. Claro, y además hay que saludar a todas las mujeres del Perú por ser un día importante. El 8 de marzo es un día de reivindicación y un día también de integración de las mujeres hacia el país. Y estamos en plena celebración justamente de esta fecha tan especial, ¿no? En toda una semana de celebraciones. Sí, a mí me parece excelente que se revalore el rol de la mujer en el país y en todo sector, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, eso es muy importante. Todos somos iguales, tenemos que buscar un país mucho más equitativo. Congresista Pari, ya que hemos empezado, aunque no estaba en la agenda, hablando del tema de la mujer, Tacna tiene una importante representación femenina. Fueron las plebiscitarias, mujeres justamente, las que paseaban la bandera peruana durante todos los domingos después de misa, las que justamente participaron en que Tacna se haya reincorporado al seno de la patria. Claro, el rol de la mujer, el rol patriótico de la mujer en Tacna es importantísimo. Así es, claro. O sea, en todo el proceso de cautiverio fueron las mujeres en que empezaban ahí a trabajar con sus hijos, a trabajar con la gente, cantando el himno nacional, enseñando el himno nacional en forma clandestina, porque hay 50 años de cautiverio y hay muchos peruanos que nacieron en la época de cautiverio. Por lo tanto, ahí el rol de la mujer fue importante, de ahí de establecer el amor a la patria. Y eso ahí, un saludo a todas las plebiscitarias, un saludo a toda la mujer tacneña que realmente nos llena mucho, con mucho entusiasmo, asumimos y los saludamos con mucho orgullo, que la mujer tacneña siempre ha trabajado y luchado por nuestra gran patria. Efectivamente, la mujer tacneña tiene un rol fundamental, hay que decirlo, en la historia y más que nada, sobre todo, en la reincorporación de Tacna al seno de la patria o a la heredad nacional, como le denominan también, ¿verdad? Así es, así es. Congresista, vayamos a los temas materia de esta entrevista, y es que, entiendo, sigue la preocupación por un importante sector de los tacneños respecto a ampliar o prorrogar el plazo para la vigencia de estos talleres de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados. Sí, es una preocupación así latente. El día de ayer hemos tenido una reunión, cerca de 2.000 trabajadores allí en Tacna, preocupados porque este tema no se debata. A mí me parece que el Parlamento tiene que asumir con mucha responsabilidad y hacer un gesto democrático hacia el país, que los temas y la voluntad política de un pueblo y la voluntad política de los legisladores tenga que debatirse, porque eso no puede quedar a un lado. O sea, estén en contra o estén a favor, tienen que permitir el debate y el debate público. Eso es parte del juego democrático. Y por lo tanto, esperemos que este jueves se agende el tema, este jueves se trate el tema porque Tacna lo está esperando. Porque ya estamos casi desde el mes de junio, que hubo el dictamen de la Comisión de Transportes, hasta la fecha no se dictamina o no se trata en el Pleno y desde el 2 de enero los trabajadores están sin trabajo. ¿Cuántas familias o cuántos trabajadores concretamente se ven afectados con este cierre, digamos, hasta el momento temporal de estos talleres? Son cerca de 4.000. O sea, 4.000 trabajadores directos y una cantidad muy similar de personas que indirectamente están relacionadas a la actividad. Tenemos taxistas, tenemos hoteles, restaurantes, todo el sector comercio, el pequeño comercio, porque el que compraba el carro de segundo uso hacía uso de todo el conjunto de servicios. O sea, es un eje que permitía dinamizar todo el sector económico de Tacna. Ahora, una precisión. Lo que están pidiendo Tacna concretamente y usted junto con otro grupo de parlamentarios sureños es que se mantengan estos talleres. Pero ¿qué hay con el tema de la importación de autos usados y sobre todo con estos autos siniestrados? Mire, en primer lugar, la importación de los carros de segundo uso está dado por otra norma. Y la importación va a continuar. ¿Hasta el 2012? No, la importación está dado por otra norma. Ah, pero es permanente. Es permanente. Hay un dispositivo legal dado por el Ejecutivo que la importación continúa y está reglamentado y regimentado por otro sistema. Hasta el 2012, discúlpeme, digamos, los talleres en Moquegua, en Paita
que son otras zonas Claro, también. que tienen que ver con los procesos de reconversión. Ya, correcto. Reconversión de los carros, que es diferente a la importación. Claro. O sea, primero hay que aclarar eso, porque hay mucha gente y por muchos medios se ha indicado de que estamos pidiendo la prórroga del proceso de importación. Eso está dado por otra norma. Ya, correcto. Ya, entonces, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la homologación de los procesos de reconversión de los carros de segundo uso, que tal igual como se da en Hilo, Matarani y Paita. Ya. Ahora, y la 050, que es un dispositivo dado por el Ejecutivo, prohíbe carros siniestrados. Y Tacna está totalmente de acuerdo. No más carros siniestrados. Y creo que hay que hacerlo explícito en la norma, no más carros siniestrados. Son carros de calidad, carros que tienen restricciones, no más de 80.000 kilómetros, carros que tengan que tener catalizador de gas, porque también se dice que hay carros que son los que contaminan, etc. No, todos los carros, inclusive los nuevos, deberían tener catalizador de gas. Y los nuevos no los tienen. Entonces, y los carros que están entrando por Tacna, todos tienen catalizador de gas y son exigidos de esa forma. Como ocurre en Chile, no los catalíticos, sino catalíticos. Claro. Entonces, yo creo que hay que ser coherentes cuando hablamos de conservación del ambiente. Hay que ser coherentes también cuando empecemos a discutir el tema del tipo de petróleo que se usa en el Perú. Tenemos el petróleo más contaminante. O sea, entonces yo creo que esto hay que entenderlo en términos así más generales, más globales. El de 84 octanos, ¿no? Claro, o sea, es un petróleo de muy baja calidad, que malogra la máquina, los carros y que es altamente contaminante. Entonces tenemos que ser coherentes. Yo creo que un asunto importante sería exigir carro nuevo, carro usado que ingrese al país, ingrese con catalizador de gas para evitar problemas de contaminación. Todos los carros. Y discutir y de una vez resolver el asunto del petróleo, porque no puede ser que tengamos petróleo de pésima calidad y que esta situación de contaminación se esté echando la culpa al proceso de reconversión de los carros de segundo uso en Tacna. A mí me parece ahí muy incoherente. En todo caso, yo creo que eso en el debate lo veremos, porque hay responsabilidad y responsabilidad política de cómo se generan los procesos de contaminación en el país. Ahora, una pregunta, ¿por qué Hilo, Matarani y Paita tienen permiso para operar en cuanto a talleres de reconversión hasta el 2012 y por qué hay una suerte distinta con Tacna? En el 2008 se sacó una norma haciendo la diferenciación. Ahí está la madre Cordero y empieza la diferenciación. Pero sin embargo se indica lo siguiente, que se cortan los procesos de reconversión al 2010, pero en todo, del 2008 hasta el 2010, debería haber un proceso también de reconversión laboral. Claro. De reconversión laboral y también reconvertir el proceso de inversiones en Tacna. O sea, pero aquí se está cumpliendo la ley por partes. Se corta simplemente los procesos de reconversión de los carros de segundo uso, pero no se trabaja en los otros elementos, que significa capacitación a la gente, nuevas opciones laborales, ver cómo es que se moviliza o se cambia o se direcciona los procesos de inversión, porque no es solamente capacitación por capacitación, sino cómo es que ensambla la oferta de trabajo generada con la demanda que debería existir en Tacna. En todo caso, lo concreto en la situación de la homologación es la defensa del trabajo. O sea, no podemos cortar algo si es que no tenemos la opción de qué trabajo las personas pueden realizar. Y usted está haciendo, digamos, suyo este pedido, este reclamo de un importante sector de la población tagneña por dos cosas, entiendo, por presidente de la Comisión de Trabajo y por tagneño. Así es. Como presidente de la Comisión de Trabajo tengo que entender que es un tema laboral. O sea, miles y miles de trabajadores se quedarían sin trabajo. Y eso no puede ser. Ahí hay una responsabilidad política, una responsabilidad social. Y por otro lado, es por el asunto de una actividad económica fundamental que hay en Tacna. Aquí yo quiero indicar, hay campañas y probablemente hay el congresista chatarrero defiende la chatarra, que por ahí ya empiezan a decir, no, Tacna está contra la chatarra. O sea, rechaza los carros chatarra. Aquí lo que queremos es un control de calidad en términos efectivos y que se aplique la norma y que haya un proceso de homologación justa, tal como lo exige la Constitución. Igualdad, equidad entre los espacios y no puede haber discriminación. Lo que nosotros nos sujetamos a las normas y las exigencias técnicas. Y además, como le digo, hay restricciones en la 050, pero también aquí hay que decir, si por ahí A o B existiera un problema de algún carro, es la responsabilidad del Ministerio de Transportes, porque el Ministerio de Transportes autoriza a las empresas verificadoras. O en todo caso, hagamos una disposición transitoria de que revaluemos en todo caso las empresas verificadoras, porque esas empresas verificadoras están autorizadas por el Ministerio de Transportes, supervisadas por el Ministerio de Transportes. En todo caso, si es que pasa por ahí un carro chatarra, ya clarito, ¿quién tiene la responsabilidad?
de fiscalización y deber de control. Estos talleres son evaluados permanentemente por el MTC para, digamos, garantizar que el proceso de acondicionamiento se cumpla de manera estricta, de acuerdo a los estándares. Sí, son evaluados permanentemente y hay normas determinadas y los parámetros están totalmente establecidos. A mí me extraña que el ministro esté diciendo que están entrando carros petroleros y que contaminan. Desde el 2009 no entra ni un carro petrolero. Eso está prohibido por ley. Y está prohibido por el propio ministro. El ministro hace la firma y después dice que entran. Entonces realmente son incoherencias. Permítame ser un poco abogado del diablo y preguntarle lo que muchos seguramente muchos editorialistas escribieron en enero, que el tema de los autos usados, ¿por qué no modernizar? ¿Por qué no cambiar el parque automotor? ¿Por qué seguir apostando por las máquinas antiguas? Yo creo que sí, hay que cambiar el parque automotor, pero tenemos que ser realistas. Ya. Primero, defendiendo el trabajo, no podemos dejar a la gente en el aire. Segundo, hay que exigir técnicamente cuáles son los parámetros y hacer un control de calidad adecuado en el país. Y asumir las responsabilidades políticas que se confiere al Ministerio de Trabajo y no escaparse y acusar solamente. Tercero, yo creo que Tacna puede pasar a otro nivel y lo va a hacer. Pero necesitamos el espacio para reconvertir las inversiones, para adecuarlos a un nuevo proceso. ¿Por qué no ensamblar en Tacna, por ejemplo? ¿O por qué no repotenciar carros con partes nuevas, repotenciar los carros que tiene la gente? Mire, los aviones, ¿cuántos años tienen? Tienen más de 25 años de fabricación y están volando en nuestro país. El asunto es que no hay avión malos, dicen ellos. Lo que hay es un avión mal mantenido. Entonces, ¿cómo es que trabajamos? Trabajamos y hacemos de que se exija criterios de calidad, mantenimiento efectivo de las unidades móviles. ¿Cómo es de que aprovechamos las capacidades, por ejemplo, para repotenciar su carro? Yo le preguntaría, a ver, su carro, ¿cuántos años tiene? Porque menos dice, oye, mi carro tiene 5, 6, 7 años. ¿Por qué no repotenciamos sus carros? Entonces, y con piezas nuevas y realmente modernizamos. O sea, hay formas de modernización. No todo el mundo puede comprar un carro nuevo. O sea, y la persona que tiene la posibilidad de comprar un carro nuevo, que lo compre. Si necesita repotenciar su carro, que lo repotencie. Si no puede y compra un carro de segundo uso, pero con los criterios de control de calidad, que lo haga. Se habla de economía de mercado, se habla en términos filosóficos de que el mercado debe regular las cosas, pero hay incoherencia. ¿Ya? Si el mercado debería regular las cosas, entonces, si la gente demanda un carro de tal tipo, que lo compre. Si la gente demanda de otro tipo, que lo compre. O sea, dar libertad al consumidor. ¿Y por qué buscamos que el gobierno saque normas o el Congreso saque normas que sujete a ciertos intereses determinados? Entonces, para algunos funciona la ley de mercado y para otros no. No puede ser. Correcto. Congresista Juan Pari, presidente de la Comisión de Trabajo. Vamos a ir a una pausa comercial y luego volvemos para en la segunda parte seguir hablando del trabajo en la comisión que usted encabeza y por supuesto también sobre los temas que preocupan a la población tacneña. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Agenda Parlamentaria por el canal del Congreso. Amigos de Agenda Parlamentaria, continuamos este diálogo con el congresista Juan Pari Choquecota, presidente de la Comisión de Trabajo del Parlamento y además representante por el Partido Nacionalista Peruano por la región Tacna. Congresista Pari, hay otro problema que leía yo repasando los diarios sureños y hablan de un problema de agotamiento de fuentes de agua en Tacna. O sea, no solo hay una escasez en la distribución, sino también un agotamiento que podría dejarlos a ustedes pues, con un problema pero enorme. Bueno, hay que considerar ahí dos factores. Primero, Tacna, su ubicación. Tacna es cabecera del desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. ¿Ya? Y lo otro es que ya se está sintiendo los efectos del cambio climático. Los nevados cada vez son menores y ya no existen. Pero bueno, hay también problemas ya de origen antrópico, o sea, de responsabilidad humana. Miren, tenemos ahí un sector minero que consume 1.640 litros por segundo según información formal, legal que existe. O sea, eso es lo que se le ha autorizado. Bueno, se especula que es mucho más lo que están ellos consumiendo. No se puede decir cuánto porque no hay caudalómetros en los pozos que extraen el agua. El asunto es el siguiente, o sea, por ejemplo, toda la ciudad de Tacna
consume solamente 300 litros por segundo. La agricultura consume otros 300 litros por segundo. Total, 600 litros por segundo. Y un solo actor económico, que es una empresa minera, consume 1.640 litros por segundo. ¿Y qué está pasando? La laguna Vizcachas, que no está en Tacna, está en el lado de Puno, ya está seco. La laguna de Suches está secándose. La laguna de Aricota, que es la parte más baja, está colapsando totalmente. Y yo llamo aquí la atención a los periodistas. Hay que ver cómo están los recursos hídricos, cómo están las lagunas en esta zona tan importante dentro de nuestra región. Pero, ¿qué significa esta situación de que se están secando las lagunas y cuál sería el impacto? Ya está en un 40%, ¿no? Bueno, es mucho más. En el caso del colapsamiento de la laguna Aricota, que realmente, si usted ve ahí, está ya al muere la laguna. ¿Casi seca? Sí, y de ahí se bombeaba agua, ¿ya? Por el tema de una hidroeléctrica, y se bombea más agua de lo que entra. Entonces, obviamente, si se bombea más agua de lo que entra, eso también lleva a un colapsamiento. Claro. Ahora, el riesgo es el siguiente. Todo el valle de Locumba, un valle hermoso donde hay frutales, se produce páprica, se produce productos de exportación, está en peligro, está en riesgo, porque si la laguna Aricota se seca, entonces realmente todo el valle de Locumba e Ite, que es otro valle que existe en Tacna, otra zona que Ite en términos, es una sigla realmente, eso se llama irrigación de tierras seriazas. Ese proyecto de irrigación también está que puede colapsar. Entonces la cosa está complicada. Entonces, ahí es sumamente peligroso. Y nosotros hemos planteado algunas iniciativas legislativas en relación a eso. Eso quería preguntarle, ¿cuál es el diagnóstico? Frente al diagnóstico, ¿cuál es la solución? Claro. Por ejemplo, nosotros hemos planteado una iniciativa legislativa de que toda empresa minera o industrial debe estar obligada a reciclar el agua en 100%. O sea, hacer uso eficiente del agua y no estar pensando solamente en extraer agua dulce, que puede ser para el consumidor y para la agricultura. Debe asumir los costos del reciclamiento total de su agua. Si eso ocurriera, realmente estaríamos recuperando casi el 70% de los 1.640 litros por segundo, que es una cantidad de agua enorme. Y ahí, responsablemente, no se está reciclando el agua. Las empresas extractivas deben estar cambiando ya su formato, porque el agua es cada vez más escaso, y de su formato tecnológico, porque tienen que empezar a desalinizar el agua. El agua debe ser fundamentalmente para el consumo humano, fundamentalmente para uso agrario. Y no estamos contra las empresas mineras, sino que asuman su responsabilidad ambiental y asuman su responsabilidad social también. Porque el agua hay que utilizarlo de forma efectiva. Ellos no necesitan el agua dulce y de mejor calidad para hacer trabajo minero. Entonces, eso es una grave irresponsabilidad de estar secando las lagunas, estar secando las cabeceras de cuenca, pudiendo ellos asumir los costos de reciclamiento del agua, pudiendo asumir los costos de desalinización del agua del mar. En todo caso, hay alternativas tecnológicas. O sea, no es que no hubiera, no estamos tomando una acción antiminera, sino que hay alternativas tecnológicas porque hay que defender la vida. Y yo creo que eso es lo fundamental. Ellos tienen que estar reformateando ya, las empresas. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso tecnológico que deberían asumir en esta situación? Correcto. Congresista, vayamos ahora al tema de la Comisión de Trabajo, que es otro aspecto también de mucha importancia en torno a la labor que usted viene desarrollando aquí en el Parlamento. La Ley General de Trabajo, que es un tema que prácticamente está entrampado entre el Congreso y el Consejo Nacional del Trabajo, ¿se podrá dictaminar en este quinquenio o usted lo ve difícil? Yo creo que hay que abrir la voluntad política de los legisladores. Está para el Pleno. Ya. La Comisión de Trabajo ha cumplido, está dictaminado y está para el Pleno. Y el Pleno tiene que asumir su responsabilidad en relación a este tema. Aquí tenemos una dispersión, un archipiélago de normas laborales y que debes de ayudar a solucionar los problemas que existen en nuestro país, simplemente las conflictúa más. Yo le cuento algo. En una entrevista anterior que hemos tenido con el congresista Mauricio Mulder, que es el presidente de la célula parlamentaria aprista, él ha adelantado que en estos últimos meses el partido aprista va a apoyar todo lo que es el tema de reformas laborales. ¿Qué le parece? Me parecería interesante. Eso hubiese sido desde el principio y ahora estaríamos con muchas soluciones en temas laborales. Lamentablemente en toda esta década,
me refiero a toda la década, no es solamente responsabilidad de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, los temas laborales pasaron a segundo plano. Si se trató de buscar una seguridad jurídica para el capital, que me parece bien, pero no se trabajó ni se trabaja para buscar una seguridad jurídica para el trabajador. ¿Podremos recuperar algunos de los derechos que fueron conculcados a los trabajadores durante la década de los 90? Por parte de la Comisión de Trabajo hemos avanzado con normas muy interesantes por el lado del sector público y también por el lado del sector privado. Esperamos que se debata en el Pleno. Y si eso dijo Mauricio Mulder, esperemos que sea coherente, que no solamente sea un discurso de campaña, sino una situación coherente de que de una vez empecemos a discutir los temas laborales. ¿Qué temas laborales, por ejemplo, están agendados? O sea, ¿qué temas están dentro de esta ley que van a beneficiar directamente a los trabajadores? Tenemos la Ley General del Trabajo, tenemos la Ley General del Empleado Público, que es fundamental y que es un sector importante. Sin duda. Tenemos la Ley de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales. Ahí hay un problema que estamos con un régimen laboral de hace 30 años, o más de 30 años, que fue dado en el tiempo de Morales Bermúdez. Y todos sabemos que las leyes promocionales deberían ser, su término mismo indica, son promocionales, o sea, dados para un determinado tiempo. Un tiempo y cumplen un determinado objetivo y no pueden ser permanentes. Y lamentablemente en el país se sacaron muchas cosas para corto tiempo, para situaciones, entre comillas, de promoción y se están considerando permanentes. Y con el objetivo de flexibilizar el régimen laboral. Aquí yo creo que hay que pensar fuertemente y creo que hablar fuertemente. La competitividad no se logra pensando solamente en rebajar con los costos laborales. La competitividad hay que lograrlo desarrollando otros elementos. Capacidades en los trabajadores y tener trabajadores que realmente eleven su nivel de productividad, pero trabajadores que estén dignamente pagados, un trabajador que está concentrado en el proceso productivo y no está pensando cómo solucionar la olla, va a elevar su nivel de productividad. Tenemos que trabajar cómo es que posicionamos marca a nivel internacional, cómo es que desarrollamos tecnología a nivel internacional, cómo es que desarrollamos nuevos procesos productivos o el Estado, cómo es que articula mecanismos de transacciones en negocios internacionales. O sea, hay cosas que hay que trabajar y no se están haciendo. Y lamentablemente se piensa competitividad, flexibilizando el tema laboral, precarizando el tema laboral, y eso no me parece correcto. Hay una enorme preocupación en los trabajadores cada fin de mes, y es que no saben si el siguiente mes le van a renovar o no el contrato, y no puede trabajar con tranquilidad. Y eso es un problema latente en el sector público y en el sector privado. La nueva ley de trabajo, ¿cómo ve o cómo analiza el tema de la estabilidad laboral en el empleo? Bueno, la Ley General del Trabajo recoge el tema del empleo como un asunto fundamental. Creo que todas las personas tienen derecho a un nivel de estabilidad y que le permita organizar y planificar su vida. Porque una persona que está pensando que cada fin de mes si me echan o no me echan de mi trabajo, no puede planificar su vida, no puede construirse como familia. Entonces está en una constante zozobra. Entonces por eso es importante, o sea, trabajar los temas fundamentales. Y por otro lado, junto a la estabilidad es el tema del ingreso. Mira, el Consejo Nacional del Trabajo acordó toda una metodología para trabajar el tema del salario mínimo, que le llamaron la famosa cláusula del gatillo, donde funcionan dos variables. Uno, que es cómo está el nivel de productividad en el país y cómo está la tasa de inflación en el país. Conjugando esas dos variables debe ajustarse el salario mínimo vital. Entonces, ese aspecto acordado por el sector empresarial, el Estado y los gremios, simplemente no se activa. Esa cláusula de gatillo no está funcionando. Porque no puede ser de que tengamos, por ejemplo, un incremento solamente de 50 soles, que al final de cuentas todo el mundo aplaude porque obtenemos, aunque sea, si es un sol, es un sol, es alguito, es alguito. Pero sin embargo hay que pensar de que eso no satisface las necesidades básicas y que según la cláusula del gatillo, nosotros hemos hecho el análisis y la correlación indicada, en este momento el ingreso debería estar a 850 soles como mínimo vital, y con una proyección de igualarnos a la canasta básica familiar. Estamos trabajando en iniciativas... O sea, 850 no representaría la canasta básica familiar. No, evidentemente que no. ¿Cuánto llega la canasta en aproximado? Bueno, hay varios cálculos de acuerdo a la composición de la canasta. Uno de los cálculos es llegar a 1.400 soles. Claro, además depende si la familia es de 4 personas, de 5 personas, depende de eso también, ¿no? Claro. En todo caso, yo creo que
trabajar lo que implica el ingreso digno, el salario digno, es un aspecto importante y de responsabilidad de todos los que estamos trabajando y modelando políticas en el país. Y que haya un nivel de estabilidad laboral, un nivel de seguridad jurídica para los trabajadores, eso es sumamente importante. Tenemos que buscar la estabilidad jurídica para todos los factores de producción, no solamente para el capital, sino también para el trabajo. Nos gana el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, porque muchos seguramente que ven el programa van a decir, ¿y la tercerización cómo queda? Ese es el otro problema, y es un problema así terrible. O sea, actividades estratégicas y fundamentales que dan la razón de ser a una empresa son tercerizadas. Y eso no puede ser. Eso es esa actitud un poco así maniobrera que hacen muchas empresas es simplemente para no asumir sus compromisos con el país, claro, y subestandarizar lo que implica el trabajo. Aquí la tercerización se ha convertido como un estilo así totalmente negativo y no cumplir realmente los compromisos con el trabajador, con la seguridad. ¿Con la nueva ley de trabajo se elimina la tercerización? No, hay que discutir el tema. Todavía la cosa no está clara ahí. Digamos, pero se mejora las condiciones del trabajador. Se mejora. Pero en todo caso es un tema de debate, un tema que hay que discutirlo todavía en el Pleno. La propuesta de ley de trabajo tiene algunas limitaciones, pero hay que ponerlo en debate para poder absorber cuáles son esas limitaciones y cómo lo planteamos y superamos. Correcto. Congresista Juan Pari, muy gentil por estar esta jornada aquí en Agenda Parlamentaria. Muchísimas gracias. Muy amable. Habrá seguramente que seguir tocando otros temas cuando se ponga el punto en debate, seguramente. Sí, yo creo que sí, y el país creo que espera de que los temas laborales se empiecen a tratar en el país y que no se deje como tema de segundo nivel. Efectivamente, son fundamentales. Muchas gracias al congresista Juan Pari Choquecota, presidente de la Comisión de Trabajo y representante de Tacna en esta edición aquí en Agenda Parlamentaria. Por nuestra parte, muchas gracias. Canal del Congreso presentó Agenda Parlamentaria.